ustedes le engañaron y le dijeron que madre era la que hacía al niño. Y acaba ella de decírmelo, que cuando decimos que María es madre de Dios, estamos cometiendo un error, porque a Dios nadie lo hizo. Y si yo, recuerdan que se lo pregunté despacito, cuando yo digo que María es madre de Dios, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Le voy a hacer, escúcheme la pregunta, y va a quedar grabada. Escúcheme la pregunta. Dos preguntas en una. Cuando yo digo como católico que María es madre de Dios, según su pensar, según lo que usted le enseñaron, ¿qué estoy diciendo? Le voy a dar dos opciones y me escoge una. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que María hizo a Dios? ¿O que María parió un niño y lo amamantó y ese niño era Dios? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Yo católico, cuando yo digo que María es madre de Dios, ¿qué estoy diciendo? Que Dios tiene mamá. No me respondió la pregunta. Escúcheme la pregunta. Escuche la pregunta. Él se convierte en madre. Solamente que a usted la inteligencia para pensar. Pregunta, hermanita. Si tú dices que Dios tiene mamá, entonces dejaría de ser Dios. ¿Por qué dejaría de ser Dios? Porque ella es humana. ¿Por qué? Porque la Virgen María es humana, fue humana. Ajá. Ven. Dígalo usted, ve, a ver. Entonces Dios tendría principio y fin, y Dios no tiene principio ni tiene fin. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Y bueno, hermanos, hoy les traigo un interesante video donde unas hermanas evangélicas se le acercan al Padre Luis Toro y lo confrontan sobre por qué nosotros decimos que la Virgen María es Madre de Dios, que la Virgen María no es Madre de Dios. Entonces prestemos mucha atención y veamos cuál es la respuesta del Padre Luis Toro ante esta afirmación de las hermanas. Porque ese San Lucas que les dije que no conoció a Cristo y que investigó lo que creían los cristianos, escribió el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 42-43. Y vamos a leer el 42 y el 43. Y ahí vamos a encontrar el fundamento cristiano de por qué María es Madre de Dios. Vamos a escucharlo. 42. 42 y 43. Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Escuche. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Qué fue lo que se le concedió? Una gracia especial, un regalo especial, algo muy importante. Vamos a ver qué es lo importante. Le ponemos la lupa. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre. ¿Qué qué? Que la madre. ¿Qué qué? Que la madre. ¿Qué qué? Que la madre. ¿La madre de quién? De mi Señor. ¿Ese Señor es con S mayúscula o con S minúscula? Señor con mayúscula. Si fuera con minúscula sería el Señor de la esquina. Si es con mayúscula de la Reina Valera, es el Señor del cielo, aquel de que está escrito: escucha Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Aquel de que dice de la Reina Valera, Juan capítulo 19, versículo 28, Señor mío y Dios mío. O aquel de Lucas 6, 46. Ven. Eso me gusta. Venga, un poquitico más para acá. Escuche, porque así me gusta que la hermana, con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el amor, exprese lo que siente. Esto es de personas inteligentes y pensantes, digno de admirar y felicitar. Porque para eso estamos. Dios nos ha dado la inteligencia para pensar. Pregunta, hermanita. Si tú dices que Dios tiene mamá, entonces dejaría de ser Dios. ¿Por qué dejaría de ser Dios? Porque ella es humana. ¿Por qué? Porque la Virgen María es humana, fue humana. Ajá. Ven. Dígalo usted, ve, a ver. Entonces Dios tendría principio y fin, y Dios no tiene principio ni tiene fin. Ajá, ahora bien, cuando yo digo que María es Madre de Dios, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Le voy a hacer, escúcheme la pregunta, y va a quedar grabada. Escúcheme la pregunta. Dos preguntas en una. Cuando yo digo como católico que María es Madre de Dios, según su pensar, según lo que usted le enseñaron, ¿qué estoy diciendo? Le voy a dar dos opciones y me escoge una. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que María hizo a Dios? ¿O que María parió un niño y lo amamantó y ese niño era Dios? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Yo católico, cuando yo digo que María es Madre de Dios, ¿qué estoy diciendo? Que Dios tiene mamá. No me respondió la pregunta. Escúcheme la pregunta. Escuche la pregunta.
escuche la pregunta. Escuche la pregunta, escuche la pregunta. Mire la pregunta, mire la pregunta. Y el mundo entero está escuchando. Si usted no me responde, el mundo entero se da cuenta que usted me va de la pregunta. La pregunta es clara, sencilla. Dos opciones tiene, no tiene tres, tiene dos. Una. Cuando yo católico digo que María es Madre de Dios, yo estoy afirmando que María hizo a Dios, entonces María no puede ser Madre de Dios, porque a Dios no lo hizo nadie. Él no tiene principio ni tiene fin. O la segunda. Cuando yo digo que María es Madre de Dios, estoy diciendo que María parió como una madre y amamantó como una madre a un niño que según las Escrituras es Dios. No sé si me escuchó la pregunta. Entonces, si me la escuchó, respóndame. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica? ¿Que María es Madre de Dios porque hizo a Dios y Dios no tiene principio ni fin, pero María es la Madre de Dios porque lo hizo? ¿O María es Madre de Dios porque como una mujer pare un niño, María parió un niño y ese niño era distinto a lo demás, ese niño era Dios? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Pues eso que dije, que Dios tiene mamá. Mira, miren, cuando una persona no quiere hablar con sinceridad. Yo le estoy explicando, miren hermanita, yo le estoy explicando con toda claridad. Son dos opciones que yo le estoy pidiendo. O simplemente yo le doy opción ahorita, ¿sí, mamita? Si usted no la responde, entonces me deja y le hablo a ella. Póngase de acuerdo cuál de las dos. Pero yo solamente quiero una cosa. Escúcheme la pregunta, por favor. Usted es una persona inteligente y me responde la pregunta. Cuando yo digo, yo enseño que María es Madre de Dios. Cuando yo enseño que María es Madre de Dios, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa usted? Que yo estoy diciendo que María hizo a Dios y por eso es un error, una herejía, una blasfemia, porque a Dios no lo hizo nadie. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Esa es la primera pregunta. La segunda, no hay tercera, la segunda. Cuando yo digo que María es Madre de Dios, estoy diciendo que María parió como una madre a un niño que llevó en su vientre y lo amamantó, y ese niño no era un niño cualquiera, ese niño era Dios. Respóndeme, ¿cuál es la enseñanza que yo doy? ¿Cuál es? La enseñanza que estás dando es que la Madre de Dios así como dijiste al principio, la Madre de Dios es la que creó a Dios, así. Ok. ¿Por qué no decir? Está bien. Vamos a escucharla, acérquese un poquito. Me parece bien, hermana, mire, es que así, hermana, es que así me encanta a mí. Ella tiene derecho a expresar. Pero no va a hablar ella, niña. Ahorita habla usted. Ahorita me habla usted, ¿sí? Déjeme, niña, que ella me va diciendo una cosa que lo acortó, ella también tiene derecho a hablar, ¿sí? A ver. Lo correcto es que digas que la madre de Jesús es el Dios accesible y Dios es el Dios no accesible para nosotros. Por eso vino a tomar como hombre para sentir lo que nosotros sentíamos. Se bajó de donde está para comprendernos a nosotros. Entonces, lo correcto es decir que la madre de Jesús, que María es la madre de Jesús. Y no es cierto todo lo que dices de que nosotros decimos que es cualquier persona. Por supuesto que no, porque deberíamos de tomar su ejemplo de vida y de decir, he aquí la esclava del Señor. Todos deberíamos de decir lo mismo, he aquí la esclava del Señor, ¿o a poco no? Sí, pero entonces, escúcheme algo. A mí me pareció, o fue que usted dijo, yo ve que quedé confundido, y necesitamos aclarar aquí porque queremos que salga la verdad. A mí me pareció, o yo me confundí, si me confundí usted me dice claro, que usted dijo que no podía decir que María era Madre de Dios porque Dios no tiene principio ni tiene fin, y si yo digo que María es Madre de Dios, estoy diciendo que María hizo a Dios. Así es. Ahora le pregunto, para que vean el error, ¿usted es madre? Claro que sí. Repítalo, ¿usted es madre? Sí, ¿Un varón o una hembra? una niña. ¿Usted hizo a su hija? Claro que no. Ya va. Si ella es madre y no hizo a su hija, yo no estoy pecando cuando digo que María es madre, pero no hizo a Dios. María no hizo a Dios. Cuando yo digo que María es madre, cuando ella dijo que yo había dicho que María es madre, o sea, estoy diciendo que María hizo a Dios, es una calumnia. Porque para el católico una madre no hace al hijo. No lo hace. Para la muestra un botón, ella es madre y no hizo a su hija. Entonces, si no la hizo, ¿por qué es madre? Porque la llevó en el vientre, porque la parió, porque la amamantó. O sea que madre no es la que hace al hijo.
Cuando yo digo que María es madre, yo no estoy diciendo que María hizo a Dios. No. ¿Sabe qué estoy diciendo yo? Sí, ya le voy a dar palabra. Sí, le voy a dar palabra. Y va a hablar y le voy a dar chance. Cuando yo digo que María es madre, estoy diciendo que María llevó una criatura en el vientre y la parió. Y cuando digo que María es madre de Dios, estoy afirmando que la criatura que parió María es, como dice Mateo 1, versículo 23, 24, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces María parió una criatura. Como parió una criatura es madre. Como la criatura es Dios, entonces María parió una criatura. Eso se llama ser madre. No la hizo. María no hizo a Dios. Cuando usted dice que nosotros creemos que María hizo a Dios, nos está calumniando. Nosotros, repitan el video para que vea que ella dijo que nosotros creíamos. Yo dije, ¿a mí me parece o es que usted lo dijo? Y dijo, yo lo dije. Usted dice que no es correcto, pero es una mala interpretación que a usted no se le hace correcto. Pero a ver, dime dónde está el pecado. Yo estoy engañado. Yo quiero que usted me saque en público del error. Dime dónde está el error en yo decir que María es madre de Dios. ¿Dónde está el error? Para que un humano sea madre o padre necesita un esperma y un óvulo. No. Mire, usted puede tener un niño que usted no lo parió. Lo parió otra persona y usted es madre. Y no lo parió, ningún esperma. Usted no ha visto que hay... niña, no. Mira, hay niños que a su madre nunca le han dicho madre. A su abuela que los crió le dicen madre. Y tenemos el lema que es madre no la que pare, sino el que cría. Porque madre es ciertamente, en primer lugar, la que engendra, pero también la que cría. Y el mundo entero es testigo de lo que estoy diciendo. ¿Cuántas madres hay que no han parido al hijo, pero son madres? Y el hijo le ama como madre y le llama madre. Y es la abuela, o es la tía, o no. Así lo es, porque hay un error. Cuando yo digo que María es madre de Dios, yo no estoy diciendo, niña, cuando yo digo que María es madre de Dios, yo no estoy diciendo que María debió tener un esperma para ser madre. No. Estoy diciendo que María llevó un niño en el vientre. ¿Cómo fue? Fue por obra del Espíritu Santo, usted y yo lo sabemos. Pero al llevarlo en el vientre, escuche, al llevarlo en el vientre, 9 meses, al parirlo, al amamantarlo, al tener el cuidado de él, se convierte en madre. Solamente que a ustedes le engañaron y le dijeron que madre era la que hacía al niño. Y acaba ella de decírmelo, que cuando decimos que María es madre de Dios, estamos cometiendo un error, porque a Dios nadie lo hizo. Y si recuerdan que se lo pregunté despacito, vean que no hay sinceridad en buscar la verdad. Solamente hay que defender lo que el pastor le dice. Si el pastor le dice eso, ellos tienen que defenderlo a capa y espada. No, la Biblia no, muéstremelo capítulo y versículo. Oiga, Luis, tráigame la Reina Valera, muéstremelo en capítulo y versículo, muéstremelo. La Biblia no lo dice, niña, eso se lo metieron a usted aquí en la cabeza cuando un pastor protestante enseñó esa mentira. Pero la Biblia sí dice que María es madre, repítalo Luis, madre, donde diga madre de mi Señor, es madre del Señor. ¿Y sabe quién es el Señor? Si no sería huérfano. Sería huérfano en el mundo. Mira la diferencia entre Sería huérfano en el mundo, porque Él vino al mundo de los humanos. ¿De quién está hablando? Él. De Jesucristo. ¿Es Dios? Dios. ¿Y María lo parió? De ella salió. ¿Pero María parió a Dios? Sí, salió. ¿Pero lo parió? Salió de... La Biblia dice que lo parió. Lucas capítulo 2, versículo 5. Sí lo parió. Lo dice la Biblia. Vamos a verlo. Lo parió. Lucas 2, 5. En adelante. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. El 7, el versículo 7. Y dio a luz. ¿Dio a luz? A su hijo. Sí lo parió. Entonces sí es madre. Pues parir es que salió de ella. Salió. Ajá, y pregunto. Es portadora, solo es portadora. ¿Y qué es una madre? Una portadora. Usted solamente le prestó el vientre a Dios para que viniera un niño, punto. Portadora es una madre, eso es lo que estamos diciendo los católicos. Como humanos necesitamos un esperma y un óvulo para tener un hijo. Eso se llama otra cosa, eso se llama engendrar. Y nosotros, según la Biblia, dice que María no tuvo relaciones con José, que el niño fue por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros. Nosotros no decimos otra cosa, sino eso también. Entonces, ¿por qué me habla del esperma si usted sabe que el Espíritu Santo no tiene esperma? Porque tú estás diciendo que... Porque eso se lo engañó.
Y ninguna mamá, niña, y ninguna mamá hacia el hijo. Ella acaba de decirme a mí que el pecado que nosotros tenemos, es decir, pero me está diciendo el error. A ver, si cualquier persona en el mundo, usted mismo ahorita que llegue a su casa, esto está montado en YouTube, lo está viendo el mundo entero, ya está montado en internet, usted misma se va a sentar y va a ver lo que ella dijo. Si el mentiroso soy yo, o la que no quiere aceptar la verdad es usted, a conciencia delante de Dios. A mí aquí, hermanita querida, yo no vengo aquí a otra cosa, yo solamente vengo a ayudarles a pensar y a mostrarles con la palabra de Dios el por qué nosotros los católicos decimos que María es Madre de Dios. Yo no la puedo obligar, jamás, pero sí se lo puedo explicar. No puedes decir que es Madre de Dios porque ella ya murió. Como humana. Observe, hermana, que en el deseo que usted tiene de defender lo indefendible, como no tiene argumentos, comienza a decir cosas que... ¿Dónde dice que no murió? Observe, cuando no tiene argumentos, y no tiene fundamentos, va por otro lado, con mucho gusto, un grato placer. Te reto a que llegue a su casa con humildad y oración delante de Dios y observe lo que hablamos. Y mire a ver quién no quiere aceptar la verdad, si yo o usted. Bueno, hermano Toro, le quería hacer la pregunta que cuando yo era chica, yo conocí a Dios en una iglesia católica, no le voy a mentir. Conocí a Dios en un lugar como este, así como todos ustedes. Me crié, a los 11, 12 años empecé a darme cuenta de que quería conocer más a Dios. Y mi mamá, mi papá no me bautizaron en una iglesia católica. Entonces, yo empecé a conocer a Dios por la escuela. Iba una vez por mes a misa, me encantaba ir a misa, la verdad que me encantaba. Y decidí decirle a mi mamá que quería ser monaguillo, quería bautizarme, quería tomar la primera comunión. Y le pedí, pero mi mamá no tenía la misma convicción que yo. Ella estaba ahí perdida, pero no tenía la misma convicción. Sin embargo, mi papá sí, pero estaba como perdido también. Entonces, un día mi mamá viene y me dice, yo ya estaba reconvencida que me quería bautizar, quería tomar la comunión, así como hacían todos. Pero un día mi mamá me dice, vamos al Centro Familiar Amigos de Jesús, en una iglesia bautista. Yo me negué, obvio que me negué. Dije, no, yo no voy a ir a una iglesia bautista. Y desde el momento que yo entré a esa iglesia, yo entendí que Dios no era lo que yo pensaba. Que Dios no era algo que estaba allá arriba. Yo sabía que Él era mi papá, que me quería, que me cuidaba, pero Él no era lo que yo pensaba. Yo sabía que Él era real, como vos, como yo. Ese día me di cuenta de eso. Y yo que decía que no iba a ir a una iglesia bautista, me convertí. Y ahora estoy feliz, hace 3 años que voy. Y estoy feliz y la gente me dice, tenés 16 años, ¿qué haces creyendo en Dios? Porque me dijeron. Pero yo soy feliz porque Él me renovó. Y la pregunta que yo le quería hacer, hermano, quería hacerle la pregunta de que, ¿por qué, cómo ustedes saben que una persona es santa si se peca con el pensamiento? Y en Romanos 3, versículo 12 dice, si quiere le puedo leer. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es mi pregunta, porque ¿por qué ustedes saben, cómo ustedes saben que una persona es santa si nadie puede saber lo que una persona piensa? Tiene la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver por qué nosotros decimos que efectivamente dentro de la iglesia hay santos. Y ustedes van a ver que de la misma Biblia de ella lo puede leer. Efesios capítulo 1, del versículo 1 en adelante, para que descubra que San Pablo nos habla que sí existen los santos. Y si quiere, el que tiene Reina Valera, si lo encuentra, de la Reina Valera. La suya es Reina Valera, ¿verdad? Bueno, ¿le puede leer usted o lo puede leer ellos? El que lo encuentre primero. 1:1, Efesios. Pablo, Ya le escuchó, ya le encontró el hermano. Escúchelo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí está. Ya, no me empuje. ¿Escucha quién le escribe Pablo? Repítalo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo no es un impostor, no es un falso profeta, es apóstol de Jesucristo. Por voluntad de Dios,
A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos. ¿Y a quién llama Pablo santos? A los fieles. A los que son fieles en Cristo Jesús. Pablo dice que cuando una persona es fiel a la palabra del Señor, a Cristo Jesús, es santo. ¿Y por qué Pablo se le ocurre decir eso? Porque 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que la vocación suya y la vocación mía, a la que Dios nos ha llamado y a que venimos a este mundo, es a ser santos. Que si usted y yo no buscamos ser santos y no logramos ser santos, hemos perdido el tiempo aquí en esta tierra. Porque nuestra vocación es la de ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Capítulo 14 en adelante. La ley de la Reina Valera, por favor. Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No conforméis con los deseos que tenía ahora, antes, cuando estaban en la ignorancia. Escuche lo que viene. Sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. sea también ustedes santos en manera de vivir, fieles, santos, siga. Porque escrito está, Escrito está y no puede fallar. sed santos porque yo soy santo. Entonces la llamada que Dios nos hace a nosotros es la de ser santos. De modo que si la iglesia de ustedes no tienen santos, quiere decir que no están haciendo lo que Dios manda. Porque cuando en una iglesia de Jesucristo la persona trata de hacer las cosas y cumple la voluntad de Dios, entonces se le llama santo. ¿Y por qué decimos que son santos? Porque ya han hecho lo que Dios manda y han alcanzado la salvación, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, siempre de la Reina Valera, 12, 22 de Hebreo, para que usted se dé cuenta cómo las personas que han muerto, su cuerpo está enterrado, pero su espíritu va a la presencia de Dios, y si ya hizo la voluntad de Dios, nosotros lo podemos llamar santos. ¿Por qué motivo? Vamos a oírlo. Hebreos 12, 22, de la Reina Valera. 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. a la ciudad del Dios vivo, ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad de Dios vivo. ¿Cuál será esa? ¿Dónde será? Siga. Jerusalén la celestial, Ah, la Jerusalén celestial, el cielo. Siga. a la compañía de muchos millares de ángeles, Allá están, en el cielo, en primer lugar, los ángeles, muchos. Siga. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, Antiguo Testamento, el pueblo antiguo de Dios, que se portó bien, que fueron los consagrados a Dios, están en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? a Dios el juez de todos, Allá está Dios. Y escuche quién más está allá. a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo llamamos a esos espíritus de los justos hechos perfectos? Los llamamos santos. Entonces, si somos fieles a la palabra de Dios, no nos podemos escandalizar cuando encontramos que en la iglesia de Jesucristo hay santos. Cuando nosotros decimos, el fulano de tal es santo, porque ciertamente ellos son un ejemplo para nosotros, son un modelo para nosotros, nosotros debemos seguir su ejemplo. Si el pueblo de Israel seguía el ejemplo de aquellos hombres que buscaban a Dios, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, versículo, lo vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Si la Biblia nos presenta a aquellos hombres justos que vivieron según la fe y son un modelo para nosotros, ¿por qué no seguir nosotros el modelo de los santos? Si ahí está escrito. Porque usted me puede preguntar, ¿y dónde está en la Biblia que podemos tener esos ejemplos, esos modelos de esas personas? En Hebreos capítulo 11, del versículo 4 en adelante. Escúchelo. Por la fe, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. aquí está recordando a un hombre justo, Abel, que por su fe, un mejor sacrificio que Caín. 5, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc, por su fe. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, Versículo 8. por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Y si usted sigue leyendo, verá una lista que no la voy a leer toda. Versículo 22. Por la fe, José, al morir,
mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría tiempo. contando de Gedeón, Gedeón, de Barak, Barak, de Sansón, Sansón, de Jefté, Jefté, de David, David. así como de Samuel y de los profetas. Pase al capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, conclusión. nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande... No, teniendo alrededor nuestro. Fíjese usted, está hablando de que si ellos tenían esos modelos y esos ejemplos de fe, también nosotros podemos tenerlo, ponga cuidado. Otra vez, 12:1, léamelo bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, Ajá, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, nosotros tenemos lo que llamamos santos, un gran número de testigos. despojémonos de todo peso y del pecado que Ellos nos asedia. lo hicieron, son un ejemplo para nosotros seguimos su ejemplo. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pablo nos dice, y de la Reina Valera, siempre de la Reina Valera para que ella no vaya a decir que te estamos leyendo otra Biblia. Pablo dice que nosotros podemos seguir el ejemplo de esas personas. Óigalo. 11:1 de 1 Corintios. Sed imitadores de mí, Sed imitadores de mí. así como yo de Cristo. Nosotros podemos imitar a los santos porque ellos imitaron Cristo. a Cristo. Y Pablo lo dice. Entonces la Iglesia Católica no inventa nada. La doctrina de la Iglesia Católica está en la Biblia. Solamente que hay un problema, hermana. Que yo le felicito porque usted haya tenido una experiencia con Dios en la Bautista. Puede haber otra persona que diga yo tuve una experiencia de Dios en las Pentecostales. Otro yo tuve una experiencia de Dios en los Testigos de Jehová. Otros en los Mormones. Otros en los Adventistas. Cada uno ha tenido una experiencia de Dios allí. Porque ciertamente allí se habla de Dios y se busca a Dios. Pero hay un problema. Que según la Biblia, la plenitud de Dios, no una experiencia, no una parte, sino la plenitud de Dios, usted y yo la vamos a encontrar en la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22, siempre de la Reina Valera. Para que ustedes vean que usted se conforma con una experiencia porque allí usted tuvo esa experiencia, nadie se la niega, nadie se la quita, es fantástica, es maravillosa. Pero es una sola experiencia. Le pongo el ejemplo. En la Iglesia Católica, no sé si usted ha escuchado, que dicen los que saben de eso, que en las ensaladas hay combinación de vitaminas y encontramos casi todas las vitaminas. Pero si usted come solamente arroz, usted se alimenta, usted se llena, pero no come todas las vitaminas. Entonces, la Iglesia Católica es como una ensalada donde usted encuentra todas las vitaminas. La Iglesia Adventista, Pentecostal, la Bautista. Es como si usted comiera solamente arroz. Sí se llena, sí se alimenta, pero les sigue faltando algunas vitaminas. Les pongo ejemplos. Vitaminas espirituales. Acabamos de tocar el tema de la Eucaristía. Esa vitamina, ustedes no la tienen. Hay una vitamina que se llama el sacramento de la confesión, donde el sacerdote perdona los pecados para que su alma esté limpia. Esa vitamina, ustedes no la tienen. O sea, hay cosas que ustedes tienen. Vitamina, leen la Biblia, eso es una vitamina. Oran, es otra vitamina, pero hay algunas que les hace falta. Nosotros no estamos en contra de las vitaminas que ustedes tienen, sino las que les hacen falta. ¿Por qué escoger en una iglesia que tenga un poquito y por qué no escoger la iglesia que tenga la plenitud de Dios? Escúchelo. La plenitud de Dios, ¿dónde está? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia. Y pongan cuidado, ¿qué es la iglesia? Pongan cuidado. La cual es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, y aquí viene, pongan la lupa para que vean que la iglesia es la plenitud de Dios. Pongan cuidado. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y cuando usted se va a otra iglesia, se le respeta. Ahí se sienta bonito, ahí se siente a gusto. Pero no vayamos a lo que se siente, porque si usted le pregunta a un drogadicto, le dice que es una experiencia fantástica, es una nota. Fumarse un pitillo. ¿Y quién le dice que no? Y si sigue fumando es porque siente algo. Y se siente algo bueno. Diga que siente un borracho cuando se toma una botella que dice que le encanta. Se siente a gusto. ¿Qué siente una persona cuando mata a alguien que le hizo daño, que le amargó la vida tanto tiempo y la quitó del camino? Se siente a gusto. Al fin descansé, le quité la vida a ese sinvergüenza. Pero no se trata de qué siento yo.
Se trata de ser fiel a la palabra del Señor. ¿Qué mandó el Señor? Me explico. La plenitud de Dios está en la iglesia. Si usted observara, hiciera un examen, analizara, le preguntara a su pastor, y estos días yo voy a estar aquí, lo puede hacer, y le puede traer si quiere. ¿Cuándo nació la iglesia bautista? ¿Quién la fundó? Verá que la iglesia bautista no tiene más de 500 años. No los tiene. Entonces, si no tienen más de 500 años, pero yo me siento bien ahí. El drogadicto dice lo mismo, yo me siento bien ahí. ¿Cuántas veces no han luchado para sacar a una persona y le dice, del licor, le dice, vamos a Alcohólicos Anónimos? Es que yo me siento bien aquí, no quiero ir. A un drogadicto vamos para que se sane por allá, lo llevamos a un lugar donde lo ayude. No, yo estoy bien aquí, ¿para qué me fastidia la vida? Yo me siento a gusto. No se trata de sentirse a gusto. Se trata de buscar a plenitud a Dios. Esa experiencia que usted sintió, la hemos experimentado todos nosotros en la Iglesia Católica. Y no tuvimos que meternos a otra religión. Dentro de la Iglesia Católica lo hemos experimentado. Entonces, y si hablamos de experiencia, me faltaría tiempo para explicarle todas las experiencias que yo he tenido de Dios dentro de la Iglesia Católica. Experiencias fantásticas, experiencias increíbles, experiencias maravillosas, grandiosas, que usted ni idea tiene. Pero las he experimentado y no he salido de la Iglesia de Cristo. Aquí está la plenitud de Dios. Entonces, se trata es de mirar cuál es la Iglesia de Cristo. No se trata de mirar en cuál iglesia me siento bien. Pregúntele a un pentecostal, ahí se siente bien. ¿En cuál iglesia me siento bien? Pregúntele a un mormón, ahí se siente bien. Pregúntele a un testigo de Jehová, ahí se siente bien. ¿En cuál iglesia se siente bien? Pregúntele a un satánico, ahorita sabe que fundaron, en el mundo van 4 iglesias satánicas. Y ellos se sienten bien ahí. No se trata de sentir bien. Se trata cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Cuál es la que viene de allá? ¿Cuál tiene la plenitud de Dios? Entonces, tan así es que en la Iglesia Católica tiene la plenitud de Dios, que el que le sigue fielmente dentro de la iglesia alcanza la santidad que no la alcanza en la secta. Por eso los santos, por eso los evangélicos no tienen santos, porque no tienen la plenitud de Dios. Y no pueden tener santos como nosotros los tenemos, porque es salirse de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ya es un pecado. Y es un pecado grave. Es un pecado que se llama pecado de apostasía. Cuando hay una persona que se sale de la iglesia de Cristo y se mete a una secta, es un pecado de apostasía. Cuando hay una persona que no salió de la iglesia, sino que nació en la iglesia protestante, nunca se metió a protestante porque nació ahí, él no tiene pecado de apostasía. Él lo que debe es convertirse. Como Pablo. Pablo no tuvo el pecado de apostasía. Pablo lo que hizo fue convertirse. Caminó a Damasco, se convirtió. Entonces, los que han nacido en la secta deben convertirse. Ellos no tienen el pecado de apostasía, pero están desviados en la doctrina. El que era católico y se metió protestante cometió un pecado de apostasía, de renegar de la fe. Y eso es malo. Si Jesucristo nos invita a ser todos uno, y para eso fundó la iglesia, para que todos fuéramos uno, entonces nosotros no debemos estar en cualquier iglesia. Y a mí me gustaría que algún día usted se preguntara, ¿por qué si Cristo fundó una sola iglesia? ¿Por qué hay tantas? Y si hay tantas, ¿cuál me comprueba que es de Cristo? Por ejemplo, ¿cuál de todas hizo la Biblia? Si usted carga esa Biblia y cree que es palabra de Dios, es porque alguien la hizo, la Biblia no se hizo sola. Y si usted comienza a estudiar, usted va a descubrir algo que a usted no le han dicho, que esa Biblia que usted carga, la hizo la Iglesia Católica. En el año 382, el Papa San Damaso I. Entonces viene la pregunta, ¿por qué los bautistas no hicieron la Biblia? Si es la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué si la Iglesia Católica no es de Cristo, por qué ella hizo la Biblia? ¿Y por qué los protestantes le creen que la Biblia es palabra de Dios si fue la Iglesia Católica que lo dijo? La Iglesia Católica él lo dijo. En ninguna parte usted va a encontrar que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios. Nunca lo va a encontrar. Que el Evangelio de San Lucas, eso es inspirado por Dios. Nunca lo va a encontrar. Usted sabe que el Evangelio de Mateo, de San Lucas, de San Juan, es inspirado por Dios y es palabra de Dios porque lo dijo la Iglesia. Eso no está en la Biblia. Eso lo dijo la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué lo creemos? Porque lo dijo la Iglesia Católica. ¿Lo creen los hermanos separados? Sí, para la muestra un botón, tienen la Biblia. ¿Por qué la tienen? Porque la Iglesia Católica es la de Cristo. Si no, no la tuvieran. ¿Tiene otra preguntita? Sí, también quería preguntarle, ¿por qué Dios necesita intermediario? ¿Por qué Dios quiere utilizar intermediario? Porque está en la Biblia que Dios, para salvar al mundo, quiere intermediarios. Está escrito. Marcos 3:13. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesús viene a salvar al mundo. ¿Sabe que Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna? Pero Él, para que la salvación llegara al mundo, utilizó intermediarios. Marcos 3:13, óigalo, de la Reina Valera.
Y después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. A los que él quiso. ¿Tiene intermediario? Porque él quiso. Llamó a los que él quiso. ¿Para qué lo llamó? Para hacer los intermediarios. Pon cuidado. Y vinieron a él y estableció a 12 Estableció 12 porque él quiso, no se lo olvide. No fue porque lo inventó el Papa ni los curas, porque él quiso. para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con él. Y segundo, para enviarlos a predicar. para enviarlos a predicar. ¿Está usando ¿cómo es? ¿Está usando qué? ¿Intermediarios? Sí. Para que la salvación de Dios llegue al mundo, está usando intermediarios. Llamó a los que él quiso. ¿Cuántos? 12. Para que estuvieran con él. La segunda, para enviarlos a Predicar. ¿Y sabe para qué los envía a predicar? Oiga, Marcos 16:15. ¿Para qué los envía a predicar? 16. Si no necesita intermediarios, entonces Marcos 16:15 no diría a qué los envía. Si miramos a qué los envía, entonces él tiene intermediario. Vamos a ver, Marcos 16:15. Y les dijo, A esos 12 que llamó porque él quiso, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿para qué? Siga. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Para qué utiliza los intermediarios? Para salvar al mundo. Dice, ustedes van a ir a predicar. ¿Para qué? Para que el que crea y se bautice será salvo. ¿Está utilizando intermediario para que la gente se salve o no? Sí está utilizando intermediario para que la salvación llegue al mundo, para la muestra un botón. Si Jesucristo no quisiera utilizar intermediarios, ¿qué hubiese dicho? Cada quien crea lo que quiera, que de todas maneras yo lo voy a salvar. Hagan lo que hagan, yo soy misericordioso, yo soy el juez. Al final, cuando ustedes vengan, como mi misericordia es eterna y como yo soy misericordioso, vengan sin vergüenza y santos todos, que yo soy misericordioso, me lo llevo para el cielo. ¿Para qué? Si no utiliza, si no necesita intermediario, si no quiere intermediario, ¿para qué manda a los apóstoles? ¿Para qué funda una iglesia? ¿Para qué? Si no necesita intermediario, ¿para qué los pastores bautistas predican? Si Dios no necesita intermediario. No, para que la gente se salve. Dios no necesita intermediario, Dios lo va a salvar solo. ¿Para qué necesita intermediario? Ahora bien, si usted y yo descubrimos que esos intermediarios que Jesucristo quiere, existen, y existen primero aquí en la tierra, pueden rogar por nosotros o pueden ejercer ministerio por nosotros para nuestra salvación. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, versículo 11. San Lucas, siempre de la Reina Valera. San Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Va a haber intermediario. Para el perdón de los pecados, por ejemplo, hay intermediario. Para la sanación, aquí van a ver unos leprosos. La lepra representa el pecado. Piden misericordia a Jesús. Y Jesús nos dice, venga para acá que yo no necesito intermediario. Aquí los manda a los intermediarios. Vamos a ver. 17, ¿cuánto, padre? 10 y ¿qué le dije? 17, 11. 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Misericordia de nosotros. Vamos a ver si Jesús le dijo, yo no necesito intermediario, venga para acá y lo sano. Dale. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Intermediarios, los sacerdotes, aquí en la tierra. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Siga. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Obedecieron y quedaron limpios. Intermediarios. Ahora, usted me puede decir, pero yo le estoy preguntando de intermediarios de los que ya murieron. O sea, la Virgen María no puede ser intermediaria. Los santos no pueden ser intermediarios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, según dice allá primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, es Cristo. Y dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. Si se refiere a eso, entonces se lo voy a explicar también. Porque existe, también allá hay mediadores. Y usted puede decir, a ver, ¿por qué dice en la Iglesia Católica que los santos pueden rogar por nosotros? Que la Virgen puede rogar por nosotros. Si la Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Léalo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? No creo que me está leyendo primera de Timoteo 2.5. Me está leyendo otra cosa. 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios. Ese sí es. Escuche, hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A eso que usted se refiere?
A eso, entonces le voy a explicar eso. Yo le había entendido de otra manera. Pero de todas maneras, ya le expliqué una, ahora le explico la otra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Para el hermano separado, ¿dónde está la confusión? Que ellos dicen, mediador significa que está en el medio. Por ejemplo, arriba está Dios, aquí está ella. Y en el medio de Dios y los hombres, nadie puede haber. Porque mediador dice el que está en el medio. Entonces nadie se puede meter en el medio. Entre Dios y los hombres, solo puede estar en el medio Cristo. No puede estar los santos, no puede estar la Virgen María, nada de eso, nadie puede estar en el medio. Y usted dice, oh, sí es verdad, claro, mediador viene de medio, no puede estar en el medio. Uy, en la Iglesia Católica me tenían confundido, me tenían engañado. Aleluya, ahora conozco la luz. Eso es lo que piensa la persona. A mí nadie me había leído eso. Entonces, por tanto, nadie puede rogar por nosotros. Los santos no pueden rogar por nosotros. La Virgen María no puede rogar por nosotros. Ese es el error de los hermanos separados. Es verdad que la Biblia dice que el único mediador es Cristo. Pero eso es algo distinto a rogar por nosotros. Ellos confunden mediador el que ruega. El único mediador, y no se refiere a lo que dicen los hermanos separados, que es el que se mete en el medio. El único mediador, y Pablo, gracias a Dios, que dice en el versículo 6, ¿qué significa mediador? Léalo, para que no digan que yo lo inventé, y de la Reina Valera. ¿Qué significa mediador? A ver, si es lo que dicen los hermanos separados o es lo que dicen los católicos. Los católicos dicen que mediador no significa el que ruega. Los hermanos separados dicen, claro, mediador es el que ruega, por eso María no puede rogar, porque se mete en el medio de Dios y los hombres. Pero le voy a mostrar que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que mediador es Cristo, pero explica qué significa mediador. Repita el 5 y el 6, lo lee completo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Explicación, ¿qué significa mediador? Dale. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pácata. ¿Qué significa mediador? Se entregó a sí mismo como rescate por todos. Hay un solo mediador, hay uno solo que se entregó por nosotros para salvarnos, Cristo Jesús. Hay uno solo que pagó el precio de nuestros pecados. Hay uno solo que nos salvó. Ahí no está diciendo que rogar. Ahí no dice, hay un solo mediador, Cristo. Él es el único que puede rogar. No, dice, hay un solo mediador. Y si no saben qué es mediador según la Biblia, es que se entregó como pago, como rescate por la salvación de los hombres. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Sepa que la Iglesia Católica enseña que el único Salvador es Cristo. Por eso se llama Jesús, Salvador. Y la Iglesia Católica lo enseña. Pero no está diciendo la Biblia que el único que puede rogar es Cristo. Porque estamos leyendo el 5 y el 6. Y si la Biblia dijera que mediador es el que ruega, entonces tendríamos que eliminar el 4, el 3, el 2 y el 1. Porque antes de decir que Cristo es el mediador, dice que hay que rogar por otras personas. Escuche, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Exhortó ante... Exhorto ante todo... Exhorto ante todo... a que se hagan rogativas... Rogativas, o sea que yo puedo rogar. Mediador no significa el que ruega, porque podemos rogar. Dice Pablo, les pido que rueguen, se hagan rogativas. Oraciones... No, ¿rogativas? Rogativas, oraciones, peticiones... Peticiones, rogativas, que no entendí la otra. Oraciones. Ah, ahora sí la entendí. Que se hagan... Peticiones y acciones de gracias. Otra vez que no le había entendido. Repítelo. Exhortó ante todo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Rogativas. Yo puedo rogar. María puede rogar. Un ángel puede rogar. Un santo puede rogar. Eso no es malo. Rogativas se pueden hacer. Siga. Oraciones se pueden hacer. Peticiones, María puede pedir por nosotros, se puede hacer. Eso no es malo. Eso no le quita el puesto a Cristo. Cristo es el mediador. Pero los otros pueden rogar. Cuando un hermano dice que no, el único mediador es Cristo, el único que puede rogar, está confundiendo las Escrituras. Porque ahí mismo no podemos ir lejos, le estoy leyendo lo mismo. Ellos leen 1 de Timoteo 2:5. Yo le leo el 1, el 2, el 3, el 4 y le leo el 6. No me voy para otro lado, no, ni cambio de libro, ni cambio de capítulo, solamente los versículos anteriores. Por eso se dice que leer el texto sin el contexto es un pretexto. Usted me puede preguntar, pero puede haber en la Biblia, hay en la Biblia donde diga que los santos pueden rogar por nosotros, donde diga que podamos nosotros, que los que ya murieron pueden hacer algo por nosotros y que Dios nos puede escuchar por ellos. Sí lo hay. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Vamos a ver cómo las personas que ya murieron, en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, pueden ir a llevar ante Dios las súplicas del pueblo, haciendo oraciones
Y esas oraciones las presenta no Cristo, las presenta los santos que nosotros llamamos. Las presenta ante Dios. Está escrito en Apocalipsis y en Biblia 5:8. ¿Lo tiene usted? ¿Y cuándo? ¿Lo lee usted? Y 3 son los que dan. No, está leyendo primera de Juan 5:7 y es Apocalipsis 5:8. Entonces, aquí vamos a ver cómo la Biblia dice que nosotros sí podemos orar por otras personas, que los santos pueden orar por nosotros. Eso no hay ningún problema. La Biblia lo afirma. Y cómo Dios escucha la súplica que se hacen cuando una persona es amiga de Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Escuche, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Los teólogos bautistas han de saber que los 4 seres vivientes representan a los 4 evangelistas, San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Que los 24 ancianos significa los santos de la antigua alianza que representaban las 12 tribus de Israel y los santos de la nueva alianza que representaban los 12 apóstoles. 2 y 12, 24. Los 24 ancianos. Esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Del incienso. Los 24 ancianos. 24 ancianos que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Todos tenían copas de oro llenas de Incienso. Y pongan la lupa, ¿qué eran esos inciensos que había en las copas de oro? Que son las oraciones de los santos. Entonces, Apocalipsis dice que rogar lo puede hacer, los santos también lo pueden hacer. Y esos son perfumes, son algo agradable a los ojos de Dios, por eso dice perfume, agradable a Dios. Que la Biblia habla que si uno pide la intercesión de los que ya murieron, ¿Dios lo puede escuchar? Sí. Vamos a verlo. Éxodo, capítulo 32, versículo 11 en adelante. El pueblo peca. ¿Se acuerda cuál fue el pecado de Éxodo 32, del 1 al 11? Adorar un becerro de oro. Pecado grave, ¿verdad que sí? Pecado grave. Y Dios dice, los voy a castigar, los voy a aniquilar. Cuando Moisés ve que va a ser aniquilado el pueblo, a ver a quién apela Moisés para que Dios perdone al pueblo. A ver si apela a algún vivo, a ver si va al pastor evangélico o al pastor que le dice, ruegue por mí. Verá que no va a acudir a un hombre que esté vivo, va a acudir a hombres que ya murieron. Por la amistad que esos hombres tienen con Dios, va a acudir Moisés y va a ver cómo Dios va a perdonar. Gracias a la amistad que tienen los santos con Dios. Óiganlo. 31:11. 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. Ya saben el pecado, ¿no? ¿Adoraron un becerro? De oro. Dios los va a castigar. Entonces Moisés oró. Siga. ¿Cómo oró Moisés? En presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Escuche lo que viene. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y vamos a ver cómo hace Moisés para que Dios se arrepienta. Ponga cuidado de ese mal que le iba a hacer al pueblo. Ponga cuidado. Acuérdate de Abraham. Abraham ya había muerto. De Isaac. Isaac ya había muerto. De Israel. Israel ya había muerto. Y lo está Como es natural, no olviden dejar sus comentarios con sus pensamientos al respecto de estos encuentros, de este debate en particular. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios y los leo. siervos. A los cuales has jurado por ti mismo. Esos son amigos de él. Siga. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Escuche lo que pasó. Paren la oreja. Entonces Jehová se arrepintió. ¿Se arrepintió? Del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Siga. Y volvió Moisés. ¿Lo castigó al pueblo o no lo castigó? No lo castigó, se arrepintió. Pero tuvo que Moisés decirle, acuérdate de Abraham, Isaac, Jacob. La Biblia dice que nosotros podemos invocar a los santos. Job, capítulo 5, versículo 1. Job,
5.1, de la Reina Valera, por favor, para que ningún hermano separado me diga que no está en la Biblia. Job 5.1. Ustedes van a ver cómo dice la Biblia, que Dios sí permite que nosotros invoquemos a los santos. Que ellos pueden rogar por nosotros, no hay ningún problema. Está en la Biblia. Job 5.1. Ahora, pues das voces, ¿habrá quien te responda? ¿Habrá quien te responda? Le están diciendo a Job, que está enfermo, ¿se acuerda? Que nada, no encuentra respuesta por nada. Y le dice, ¿habrá quien te responda? Y pongan, listo con la cámara, que vamos a tomar una foto para mandársela a los hermanos separados. ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¡Fácata! ¿A cuál de los santos te vas a volver a pedirle? ¿A cuál de los santos? ¿A quién vas a invocar? ¿A cuál de los santos? Se podían invocar los santos. Los santos podían, ante Dios, orar por nosotros. Jeremías 15.1 en adelante. Jeremías 5.15. 15.1, si mal no recuerdo. Jeremías 15. Usted va a ver cómo los que ya murieron pueden rogar por nosotros. Si no, Jeremías no hubiese dicho esto. Escúchenlo. Jeremías 15.1. Y me dijo Jehová. Y me dijo Jehová. Escuche. Jehová. Gracias, niña. Yo le pagué. Dijo Jehová. Por favor, escuche. Si Moisés ya había muerto. Si Moisés y Samuel ya había muerto. Se pusieran delante de mí. Se pusieran delante de mí. No estaría mi voluntad. Escuche. Dice Dios, aunque Moisés o Samuel se pusieran delante de mí, quiere decir que los que ya han muerto pueden rogar por los que están vivos. Y si usted quiere, lo recuerda allá Lucas 16:27, cuando el que había muerto, el rico Pulón, que ya lo habían enterrado y estaba muerto y estaba llevando candela, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya a la tierra, porque tengo 5 hermanos. ¿Qué está haciendo? Rogando por los hermanos que están en la tierra, para que ellos no vengan a este lugar. Está rogando, los que ya murieron pueden rogar. A Dios no hay ningún problema. Pero bueno, lo importante es que ustedes miren que, según la Biblia, sí se puede que otras personas rueguen. Un día llegué a una parte y había un pastor. Me fui formé un grupito de personas y le dije, vamos a evangelizar casa por casa. Y nos fuimos. Y ahí entonces una de las señoras que no le gustaba la apologética, porque siempre hay gente que le gusta y gente que no. Era catequista y no le gustaba. Eso es pelear con los evangélicos, eso para qué, eso no. Yo soy misionera, llevo 27 años de misionera y yo necesitaba la apologética. No importa, vamos, no. Y ella no iba. Entonces resulta que nos fuimos para la mala suerte de ella. Yo agarré para aquella casa y ella agarró para aquella, y en aquella estaba el pastor con las ovejas. Y ella llegó a predicarle y le salió el tiro por la culata. Porque cuando llegó a predicar en la casa, el que estaba ahí era el pastor. Y la agarra el pastor. Y comienza el pastor a preguntarle y a decirle, y ella no tenía respuesta, pues no le gustaba la apologética. Y llegó corriendo temblando. Papá, necesito. El pastor. ¿Dónde está? Allá, en la casa. Vamos. Llegué, estaba el pastor ahí, esperando. Llegó el pastor riéndose, me dice, ¿usted es el cura, no? Sí, yo soy el cura. Todavía no ha formado a sus ovejas para que se defiendan. Esta salió corriendo cuando le puse a preguntarle por qué esto, por qué ello. Salió corriendo. No ha preparado a sus ovejas. Le dije, ay, qué lástima, estoy recién llegado. Y estoy preparando las ovejas. Pero como no están preparadas, pues vine yo. Yo estoy aquí, señor pastor. Porque yo vengo a preparar las ovejas, solamente que estoy recién llegado. Dame chance que las prepare. Me gustaría que me diga aquí, delante de todos. Así dígamelo, cura, dígamelo. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Le dije, Jesús. Dijo, aleluya, gloria al Señor. Acaban de ir. Hasta el cura sabe quién es el único mediador. Dijo, repítamelo de nuevo, cura. ¿Quién es el único mediador? Le dije, Jesucristo. Dijo, aleluya. Por tercera vez, cura, ¿me lo puede decir? Le dije, claro. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dijo, aleluya, gloria al Señor. Hasta el cura lo sabe. ¿Para qué más? Y si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿por qué ustedes tienen a María? ¿Por qué le piden a María? María no puede rogar. Me paré yo. Le dije, pastor, aquí delante de todos, ¿eh? ¿Usted me podría decir quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Respóndeme, pastor. Nada. Pastor, ¿quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Respóndeme. Yo no tuve miedo, yo respondí. El hombre tocaba los ojos. En el nombre de Jesucristo te ordeno. Dime quién es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el hombre temblando dijo, Jesús. Le dije, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué yo no?
Y si el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿por qué usted ora por otra persona? ¿Por qué ora por un enfermo? ¿Por qué ora por una familia para que le vaya bien? ¿Por qué ora por los que le dan el diezmo para que tengan prosperidad? Señor, te pido por esto, porque dieron el diezmo para que llueva sobre ellos, lluvia de bendiciones para que se abran, como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice, lloran la lluvia de bendiciones sobre ellos. ¿Por qué? ¿Qué inventa? Y usted, el único mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. ¿Qué hace usted mediando entre Dios y los hombres? No sea mentiroso. No ore por la gente. Ustedes le imponen la mano a la gente en la cabeza y dice, voy a orar por sanación, sánalo, Señor, aleluya, sánalo, Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Qué hace usted ahí metiéndose en donde no cabe? Usted no es Cristo. ¿Qué hace haciendo eso? No respondió una palabra. ¿Por qué qué? Mediador es que el único que pagó el precio es Cristo Jesús. No sé si aquí hay guerrilla. En la mayoría del pueblo hay guerrilla. Pero cuando en Venezuela, en la guerrilla agarra a alguien, cobran un precio. Un precio. Por ejemplo, usted le agarran a su mamá, la llevan presa y la llaman a usted, se la llevan presa, no la llevan secuestrada. Y la llaman a usted y le dice, ¿cómo llama usted? ¿Cómo? Milagro. Tenemos a su mamá en nuestra mano. Si usted no pone la cantidad, póngale usted de $5,000, su mamá es muerta. Usted comienza a sufrir. Su mamá también sufre. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Usted recuerda de un amigo que él trabajaba también en la guerrilla. Y usted dice, yo recuerdo de aquel. Voy a decirle que ruegue por mi mamá, que ayude, que medie, va a rogar por la mamá, va a meterse en el medio de la mamá y el guerrillero. Y va, y usted le dice, mire, por favor, dígale allá al jefe de la guerrilla, que por favor no me mate mi mamá, no tengo cómo pagar, que me entienda. Y su amigo va y habla en la guerrilla. Y la guerrilla le va a decir, no. Él está rogando. Y el jefe de la guerrilla le va a decir, no, me paga los $5,000 o se muere. Él está haciendo un trabajo, está rogando. Pero resulta que viene un amigo suyo, de Estados Unidos, y usted le cuenta, mire, me agarró a mi mamá, le está pidiendo $5,000. Y si no lo pago mañana, me matan a mi mamá. No se preocupe, llame a la guerrilla, yo pago el precio. Va, paga el precio, los 5,000, su mamá queda liberada. Los dos hicieron algo. Aquel rogó por su mamá y este pagó el precio. Los santos ruegan. El que pagó el precio del rescate que nos tenía secuestrado Satanás se llama Cristo. Él pagó el precio. Pero los otros pueden rogar. Hacen la diligencia. Piden, ruegan. Eso no es malo. Eso lo podemos hacer. Eso es el mediador. ¿Tiene otra preguntita? Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas respuestas en la enseñanza del Padre Luis Toro y bueno, pues seguir fortaleciéndonos en la fe, seguir leyendo las Sagradas Escrituras y también nosotros ser proclamadores de la buena nueva, anunciar la buena nueva. Unos con la predicación de la palabra, otros con el ejemplo, como lo decía San Francisco de Asís, y otros compartiendo y dando a conocer los que otros ya han enseñado. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.